Hola mis amigos, un día más estamos en ¿Qué dice la Biblia? Y el programa de hoy es la sanidad interior. Creo que este es un tema muy interesante para todos porque yo creo que la sanidad interior es parte de nuestro proyecto de vida que durará toda nuestra existencia en esta tierra. Siempre habrá algo que será necesario prestar atención para sanar. Y miren cómo quiero empezar haciendo una distinción entre la mentalidad de reino y la mentalidad del mundo, la mentalidad caída. Cuando nosotros vamos desarrollando una mentalidad de reino, es cuando nosotros vamos adquiriendo esa naturaleza de hijos de Dios y nos volvemos en personas redimidas. Es nuestra decisión si nosotros vamos a caminar en esta tierra como redimidos, con una mentalidad de reino, o si vamos a caminar en esta tierra como víctimas, con una mentalidad de la naturaleza caída de este mundo. Y miren qué interesante, porque la mentalidad de reino produce pensamientos que se vuelven funcionales, es decir, nos permiten funcionar para aquello, para lo que hemos sido creados y para caminar en esa creación en este mundo. Pero la mentalidad natural, la mentalidad del mundo, la que no es mentalidad de reino, es una mentalidad disfuncional, porque sus pensamientos son propios de alejarnos de esa mentalidad de hijos y no nos permiten funcionar para aquello para lo que Dios nos ha diseñado y para el propósito por el cual estamos tú y yo vivos en este mundo. Y por eso Jesús nos dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, en Juan 8:32. Así que vamos a ver cómo nuestra relación con la verdad nos hace libres para vivir como redimidos, o decidimos no ser libres y caminar con una mentalidad del mundo caído. ¿Y quién nos vino a dar este regalo precioso y maravilloso de poder caminar con una mente, con un corazón y con unas emociones sanas? Y es Jesús. Si nosotros leemos en Juan capítulo 1 del 1 al 18, y luego ustedes pueden profundizarlo en casa, nos dice que en el principio era el Verbo, que el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. El Verbo es la vida, es el amor de Dios en acción. Y dice que éste estaba en el principio con Dios y que todas las cosas por medio de Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no la dominaron. Esta versión de la Nueva Traducción Viviente, miren qué hermoso lo que dice. La luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no la dominaron. Así que Jesús es el Verbo, es la vida. Él creó el mundo, Él creó el universo con el poder de su palabra. Y Él además es la luz que ha venido a traernos luz a nuestro mundo interior, y de nuestro mundo interior poder proyectarnos hacia afuera. Y miren qué hermoso, porque Génesis nos confirma la deidad de Jesús y su obra redentora desde el principio hasta el fin, por amor a ti y por amor a mí. Y dice Génesis que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Él creó la luz, Él es la luz, y Él ha venido a traernos luz a todo aquello en nuestro interior que necesite esa luz para sanar y para caminar en nuestro verdadero propósito de vida. Y miren qué hermoso en Mateo 5:14.
Nos dice Jesús: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en casa. Nosotros somos luz para alumbrar a otros, no solo para nosotros mismos y nuestro propio caminar, sino para alumbrar a otros. Así que, dependiendo de cómo nos relacionemos con Jesús, con la vida, tú y yo tendremos luz para que todo lo que está en oscuridad en nosotros se alumbre y sea transformado. Y es muy hermoso, fíjense, cuando nosotros vamos entendiendo que Jesús vino a traernos el reino de los cielos. Y el reino de los cielos es esa verdad que es esa verdad que está por encima nuestro, por encima de nuestra comprensión humana, de nuestros conceptos, de nuestros estados de ánimo, por encima de cualquier impacto recibido en la vida que nos dejó una marca de dolor y es de la que necesitamos ser sanados. Pero ese reino de los cielos es el que está por encima de ti y de mí para traernos esa luz, esa revelación de verdad y de vida. Y miren qué hermoso lo que dice en Mateo 4:17. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Él vino a traernos el reino de los cielos. Y cuando el reino de los cielos te trae esa verdad de Él, de Dios el Padre, de Jesús nuestro Redentor y su Espíritu Santo, cuando esa verdad del reino es revelada, tú y yo somos transformados, como te decía, de cualquier herida, de cualquier impacto, de cualquier dolor que ande ahí dentro causándonos tormento o sufrimiento. Porque el reino de los cielos se manifiesta en nuestro interior. Jesús vino a traernos una relación personal y ese reino de los cielos se va expresando desde nuestro interior y se va permeando al mundo material, al mundo natural. Es decir, que la transformación empieza porque tú te relacionas personalmente con tu Redentor, con Jesús, que vino a traernos el reino de los cielos. Y es un reino de amor y bondad. Así que tú y yo, que estamos en este mundo de espacio-tiempo, en este mundo temporal, recibimos en nuestro libre albedrío, decidimos abrirle las puertas al reino de los cielos que Jesús nos vino a traer. Y en nuestro mundo interior empieza una transformación. La verdad de Dios para cada lugar oscuro de tu vida, para cada lugar de dolor, esa verdad empieza a traer sanidad, empieza a traer vida, empieza a reparar lo que estaba roto, quebrado o en cualquier mal estado. Porque a la vida de Dios no se le resiste nada. No importa qué tan profunda sea tu herida o tu dolor o lo que hayas sufrido, que te dejó esas marcas interiores. En tu mundo, tú recibes la verdad de Dios. Eso te da libertad para caminar. Eso te devuelve la dignidad que fue herida por las heridas de humillación, de rechazo o abandono, cualesquiera que sean. El Señor vino a darnos esa relación personal con Él para restaurar nuestra dignidad y nos da paz. Así que cuando tú has recibido el reino de los cielos dentro de ti, tú lo sabrás, porque a pesar de tu dolor, tú sentirás vida, sentirás libertad, dignidad y paz. La bondad y el amor de Dios estarán dándote esa vida que en algún momento perdiste. Y miren qué hermoso,
lo que aquí en la palabra de Dios nos dice para respaldar esta verdad en Romanos 8, del 12 al 14. Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer, pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Miren qué hermoso. A través del Espíritu Santo que Jesús nos dejó, nosotros vamos trayendo su luz a todas las áreas donde hay pecado, donde el pecado causó dolor o muerte, o toda aquella tendencia en nosotros a lo que no es de Dios. Porque esto es empezar a vivir con una mentalidad de redimidos, de hijos de Dios. Porque hay una mentalidad de mundo caído, hay una mentalidad que nos aparta de la mentalidad de reino, de vivir funcionando para aquello para lo que tú y yo fuimos diseñados. Y sabemos que cuando estamos controlados por esa naturaleza caída, somos víctimas, nos apartamos de la verdad, no vivimos en libertad, somos manipulados por la culpa y el miedo, no vivimos con la dignidad de hijos, sino que de alguna manera caemos en la idolatría, que es lo que sustituye la verdadera dignidad de hijos de Dios. Y vivimos sin paz. Así que cuando hay áreas en tu vida en las que tú sientes que no estás recibiendo la revelación de la verdad de Dios para ti en esa área, no tienes paz, no te sientes digno, no te sientes merecedor y no te sientes libre, algo te dice: estás en la mentalidad equivocada, pero la buena noticia que Jesús vino a traernos es que podemos salirnos de esa naturaleza pecaminosa y venir al mundo de la luz, del reino de los cielos, para empezar a caminar con una mentalidad de redimidos y no de víctimas. Y es muy hermoso, fíjense, cuando nosotros nos damos cuenta de esto. Porque miren cómo lo respalda la palabra. Mateo 4:16 nos dice: la gente que estaba en la oscuridad, en el mundo de la oscuridad, ha visto una gran luz. Y para ellos que vivían en la tierra donde la muerte arroja su sombra, ha brillado una luz. Toda herida de dolor te deja en la sombra y no sabes cómo salir de ahí, te sientes perdido. Pero cuando tú, en esa relación con la verdad, con la luz, con la vida, tú le pides al Señor que está viviendo en tu interior, que te dé luz a esa sombra, que te pase al mundo de la luz para poder entender todo lo que necesita en tu vida ser restaurado. Y tú y yo somos los responsables de eso, porque en nuestro libre albedrío, tú y yo como adultos nos volvemos responsables de sanar con la ayuda de Dios los dolores recibidos en nuestra vida. Y fíjense, es una diferencia entre la verdad y la mentira. O nos estamos relacionando con el mundo de la verdad o con el mundo de la mentira. Y eso lo cambia todo. Nuestra sanidad depende de cómo nos estamos relacionando con el autor de la vida y con la vida que Él nos trae. Y miren la mentira. Sabemos que el enemigo de nuestra alma es el que creó la mentira y el que nos incita a vivir en la mentira y en el desánimo. Porque Lucifer, su gran problema, y si ustedes lo leen en el libro de Ezequiel 28, es que él quiso ser como Dios. Y eso le provocó su caída. Y desde entonces, él vive intentando engañarnos. Y fíjense cómo intentó engañar
a Adán y Eva y lo logró. Y miren cómo está relatado eso en el libro de Génesis del 1 al 5. La serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer: ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Y así te lo dice a ti y a mí. ¿De veras Dios te dijo? Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto, del que no se nos permite comer. Dios dijo: no deben comerlo ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. Y miren lo que le dice el enemigo: no morirán. Le respondió la serpiente a la mujer: Dios sabe que cuando coman del fruto se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. Fíjense cómo el enemigo de nuestra alma tuerce la verdad y nos provoca y nos dice: ¿de verdad Dios te ha dicho eso? ¿De verdad Él te ha dicho que te va a sanar? ¿De verdad te ha dicho que te ama y que tiene planes para ti? Igual que los engañó a ellos, tú y yo debemos estar atentos para no sucumbir a su engaño. Porque una vez que nosotros hemos creído al engaño, empezamos a poner la culpa fuera, como lo hizo Adán y Eva. Y empezamos la responsabilidad que está dentro a ponerla fuera. Y ahí nos convertimos en víctimas y decimos: mi dolor es muy grande, mi pérdida es muy grande, tú no sabes lo que a mí me ha pasado, yo no puedo perdonar, etcétera, etcétera. Y estamos poniendo la responsabilidad en el afuera, en el dolor causado, y no asumimos nuestra responsabilidad en la que Dios nos está dando poder y autoridad en Él para ser sanados. Y ahí es cuando seguimos siendo víctimas. Y miren cómo esto le sucedió a ellos en Génesis 3 del 12 al 13. El hombre contestó: la mujer que tú me diste fue quien me dio del fruto y yo lo comí. Entonces el Señor Dios le preguntó a la mujer: ¿qué has hecho? La serpiente me engañó, contestó ella, por eso comí. ¿Nos suena esto familiar? Cuando nosotros estamos viviendo en una mentalidad de víctimas, echamos la culpa unos a otros. Ay, la culpa la tiene mi papá, mi mamá, mi ex marido, mi exnovio, la tiene mi jefe. Y tu jefe te echa la culpa a ti. Y así, es una cadena de culpabilización de unos con otros que nos deja sintiéndonos culpables e impotentes de cualquier cambio o mejora. Y miren, Jesús, nuestro Maestro, el dador de la vida, Él nos da el ejemplo de cómo responder al tentador. Jesús respondió al ataque del tentador con la verdad. No respondamos con nuestros estados de ánimo, con nuestras creencias limitantes, con nuestra mentalidad humana caída. Respondamos tanto a nuestro propio dolor como a la tentación de fuera. Respondamos con la verdad. Miren lo que Jesús dijo en Lucas 4, del 4 al 8. Jesús le dijo al tentador cuando él vino a tentarlo en sus 40 días de ayuno: no, las Escrituras dicen, la gente no vive solo de pan. Jesús le respondió: las Escrituras dicen, adora al Señor, tu Dios, y sírvele únicamente a Él. Y cuando ustedes, si quieren profundizar en esta lectura de Lucas 4, se van a dar cuenta cómo Jesús fue respondiendo a cada tentación con escrito está, la palabra dice. Así que, aun cuando no tengas fuerzas desde tu espíritu, tú puedes. En nuestra mente y emociones podemos sentirnos débiles, pero desde nuestros espíritus nosotros podemos responder
a cada tentación, a cada mentira, a cada engaño que nos tiene atados al dolor, podemos responder lo que Dios dice en su palabra, las promesas que Él te ha dado. Porque la mentira del engaño parece verdad, suena a verdad. Y solo cuando tú tienes una relación que te permite caminar en la verdad de Dios, eres capaz de discernirla, de distinguir que esto que me estoy diciendo parece verdad, pero no lo es. Es una mentira, es un engaño. Creo que ya les había comentado en algunas otras ocasiones que dentro de la psicología y dentro del mundo del coaching, dentro de la consejería, se han estudiado mucho los mecanismos de defensa mentales, aquello que nosotros hacemos para defendernos del dolor. Y en el dolor interior hay mucho de eso, mucha defensa, mucho protegernos para no sufrir, pero nos estamos protegiendo en nuestras fuerzas, no en las de Dios. Y estos mecanismos de defensa se resumen en dos: la negación y la proyección. Fíjense, la negación es cuando yo me niego a mí misma el caminar en la mentalidad de reino. Yo me niego el amor y la verdad de Dios a mi dolor interior. Y cuando yo me niego esa verdad, yo siento culpa. Yo me conflictúo internamente porque yo he sido diseñado para adorar a Dios, para vivir en su verdad, para ser luz, no para estar escondido debajo de una mesa, dice la palabra. Jesús nos dijo para que ustedes sean una luz puesta en un candelero y alumbren a los que tienen a su alrededor. Así que cuando no estamos funcionando en nuestra mentalidad de reino, en nuestra mentalidad de redimidos, empezamos a generar insatisfacción, frustración y culpa. Y esa culpa no nos gusta, porque la culpa es muy perturbadora y lo que hacemos es ponerla fuera. Y al ponerla fuera es cuando nos proyectamos y decimos: los demás tienen la culpa, mi pasado o las personas del presente. Y parece verdad, acuérdense, toda la mentira parece verdad, pero no lo es. Y miren lo que dice en Juan 12, del 4 al 6. Tenemos un ejemplo de esto en Judas Iscariote. Cuando María derrama aquel perfume, porque estaba ungiendo a Jesús para su sepultura, viene Judas y dice: sin embargo, Judas Iscariote, el discípulo que pronto lo traicionaría, dijo: ese perfume valía el salario de un año. Eso es verdad. Hubiera sido mejor venderlo para dar el dinero a los pobres. Eso parece también verdad. No es que a Judas le importaran los pobres. Aquí está el engaño. En verdad, era un ladrón. Y como estaba a cargo del dinero de los discípulos, a menudo robaba una parte de él. Fíjense qué terrible. ¿Cómo podemos nosotros, en el mundo caído, caer en este engaño? Y parece que nos estamos justificando, que lo que estamos diciendo está bien, pero no es verdad. Hay algo en nuestro corazón que no estaba bien. Y eso fue lo que le pasó a Judas Iscariote y sabemos cómo terminó. Así que, mis amigos y mis amigas, todo tiene que ver con cómo nos relacionamos con la verdad, porque esto va a generar estados de ánimo en nosotros. Y fíjense cómo los estados de ánimo son esa fuerza. Lo que yo pienso genera estados anímicos y mi estado anímico o me hace caer por los suelos y me debilita o me levanta y me permite ver la luz de Dios y caminar en ella. Miren lo que dice Romanos 1:16. Pablo dice: pues no me avergüenzo de la buena noticia de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen. Fíjense, es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen. Y eso nos incluye a ti y a mí.
El poder de Dios, cuando nosotros buscamos en el original, aquí el significado es dunamis. El dunamis es una fuerza, es un poder milagroso. Fíjense, nosotros recibimos de la verdad de Dios un poder milagroso para ser capaces de hacer lo que en nuestras propias fuerzas no podríamos, lo que en nuestra capacidad humana no podríamos. Así que esta fuerza milagrosa, este dunamis, nos lleva a salir de estados emocionales de rechazo. Los estados emocionales son de rechazo o de aceptación. Aceptación, reino de los cielos; rechazo, mundo caído. Fíjense, los estados emocionales de rechazo tienen que ver con: yo no acepto lo que me ha pasado. Yo no acepto lo que yo haya vivido, lo sucedido. Y eso nos lleva a la falta de perdón hacia nosotros mismos o hacia los demás. Y eso nos mantiene en el resentimiento. Y el resentimiento es falta de perdón. Pero también nos puede pasar que cuando vemos las posibilidades de seguir adelante, de avanzar, de superar nuestro dolor, decimos: no es posible, no, yo no puedo, ¿qué va? Es demasiado difícil. Entonces nos hundimos en la resignación, pero en realidad no nos estamos haciendo responsables de nosotros mismos. Pero cuando nosotros decimos: Señor, tú eres poder, y tú me das esa fuerza milagrosa para levantar mi ánimo caído y me llevas a la aceptación. Y todo lo que me haya podido pasar, todas las heridas, todas las ofensas, todo el dolor, que no puedo hacer nada para cambiarlo, pero sí puedo aprender a que tú me des paz, a tener paz con el pasado. Y tú me inspiras a mirar hacia adelante. Cuando tú tienes paz y te sientes inspirado para seguir adelante, tú estás dejando que el Señor te dé su dunamis, su poder milagroso. Y Pablo lo vivió. Pablo fue, acuérdense, un asesino, un perseguidor. Él podría haberse quedado en el mundo caído, en una mentalidad de víctima y decir: yo no tengo remedio. Lo que yo hice es demasiado grave, es demasiado negativo, demasiado malo, yo no merezco. Y se hubiese quedado como una víctima en ese mundo caído. Pero él dijo: es verdad, yo no puedo cambiar lo que hice, pero en Dios yo tengo esperanza, yo tengo paz, yo voy a seguir adelante, Dios me va a inspirar a ser alguien diferente. Y miren cómo ha marcado nuestra historia el que Pablo decidió pasar a la mentalidad de reino, desarrollar todo su potencial, porque miren el gran potencial que tenía Pablo, todo lo que hizo y todo lo que aún nosotros seguimos disfrutando de eso, que él recibió del Señor porque le dijo sí a la restauración y no a quedarme en el dolor. Y eso lo convirtió en un hombre con una mentalidad de redimido. Cuando nosotros aceptamos la luz de Jesús para caminar, para sanar, adquirimos una mentalidad de redimidos, nos volvemos resilientes a la manera del reino. Y eso es nuestra victoria. Así que, mis amigas y mis amigos, les animo a que cualquier dolor que los tenga con un ánimo caído, ustedes permitan que la luz de Jesús venga a sus espíritus, venga desde el centro de su ser, desde su corazón, trayendo luz a sus mentes, a sus creencias, y ustedes puedan pasar a una mentalidad de reino, de redimidos. Que el Señor te bendiga en tu caminar y te veo en una próxima ocasión.